Entonces, ¿cómo vamos a definir a la hemostasia? Es el conjunto de procesos biológicos cuya finalidad es mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular para evitar la pérdida de sangre tras una lesión. Entonces, podemos tener, la hemostasia está en un balance. Porque, ¿qué pasa si nos vamos hacia la hipercoagulabilidad? Pues pasa esto, ¿no? Una trombosis. ¿Y qué pasa si nos vamos pues hacia la fibrinolisis? Pues bueno, podemos tener una hemorragia. Entonces, por lo regular, la hemostasia está en un balance y en ese balance juegan pues varios factores. ¿Cuáles son los principales? Las plaquetas, los vasos sanguíneos y los factores de coagulación. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos alguna enfermedad de la hemostasia que está afectando algunos de estos elementos, pues vamos a tener pues ya sea sangrados o trombosis. Por ejemplo, la aterosclerosis que afecta a los vasos sanguíneos, pues aumenta el riesgo de Trombosis. trombosis, ¿no? O hay enfermedades congénitas de la coagulación que disminuyen los factores de coagulación y entonces vamos a tener hemorragia. un ejemplo de esa enfermedad. ¿Cuál podría ser? Hemofilia. La hemofilia, las deficiencias de vitamina K. Ajá, perfecto. ¿Ok? Y también tenemos trombofilias que no vienen como tal en el temario, a ver si podemos ver también, aunque sea un poquito, pero hay trombofilias, hay pacientes que tienen riesgo incrementado de trombosis. ¿Ustedes conocen alguna enfermedad que aumente el riesgo de trombosis o alguna trombofilia? ¿Podría ser lupus? El lupus se acompaña muchas veces de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Entonces, ese síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se caracteriza por criterios clínicos y criterios de laboratorio. Y los criterios clínicos son justo eso, la presencia de trombosis y pérdidas fetales recurrentes, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, nuestro cuerpo está en un constante balance. Los pacientes con hemofilia, por ejemplo, pues no tienen ese balance. Entonces, de manera normal no sangran, pero cuando hay un daño en los vasos sanguíneos, entonces no tienen la capacidad de generar, como no tienen factor 8 o factor 9, pues entonces no se va a dar una coagulación adecuada y no van a ser capaces de formar un tapón hemostático, aunque las plaquetas estén bien. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, la hemostasia la podemos dividir en hemostasia primaria y en hemostasia secundaria para que el estudio sea un poquito más fácil. La hemostasia primaria depende de las plaquetas y del endotelio, y la hemostasia secundaria sobre todo de los factores de coagulación. Entonces, bueno, estos son los principales actores de la hemostasia primaria. El endotelio tiene propiedades antitrombóticas, como por ejemplo el inhibidor de la vía del factor tisular, las prostaciclinas, el activador del plasminógeno tisular, trombomodulina. Tiene también propiedades hemostáticas o protrombóticas, como pues los proteoglicanos, heparansulfato, el factor de von Willebrand, factor tisular, las proteínas de adhesión. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues cuando tenemos un daño vascular hay una exposición de colágeno, ¿no? Normalmente el colágeno pues está por debajo aquí de las células endoteliales. Cuando hay un daño vascular se expone y eso va a estimular a las plaquetas, a que las plaquetas empiecen a liberar pues algunos gránulos que tienen en su interior, haya una vasoconstricción, disminución del flujo sanguíneo, que haya éstasis de la sangre a ese nivel, que haya más agregación plaquetaria, se empieza a formar el tapón hemostático y luego ya, debido a la exposición de los fosfolípidos plaquetarios, se activa la coagulación. Y la finalidad de la coagulación es que la trombina, que la protrombina se transforme en trombina y el fibrinógeno en fibrina y entonces se crea una red hemostática estable constituida por el tapón de las plaquetas y la red que podemos decir que enreda esas plaquetas a través de los factores de coagulación. Entonces, bueno, sabemos que las plaquetas pues provienen de los megacariocitos. Estos también pues están derivados a su vez pues de una célula progenitora hematopoyética.
Así se ve un megaqueriocito, es la célula más grande que nosotros podríamos ver si hacemos un aspirado de médula ósea. Si nos asomamos allá al frotis, pues podemos ver células así, ¿no? Aquí vemos un megaqueriocito, pues que ya está liberando múltiples plaquetas, ¿no? Que son fragmentos celulares, pues bastante pequeños. Entonces, un megacariocito es una célula muy, muy grande. Si ustedes ya vieron ahí el Cell Atlas, pues ahí viene la descripción. Es de gran tamaño, de 80 a 150 micrómetros, y produce alrededor, cada megacariocito, alrededor de 2.000 plaquetas. Y su formación está regulada por la trombopoyetina. Hay una enfermedad que se llama trombocitemia esencial, en la que los megaqueriocitos pierden esa capacidad de regularse por la trombopoyetina y empiezan a proliferar por sí solos, sin el estímulo de la trombopoyetina. Esa enfermedad se llama trombocitemia esencial y es una neoplasia mieloproliferativa. Bueno, muy bien. Las plaquetas pues, tienen algunas propiedades. Tienen glicoproteínas como la glicoproteína 1B95, que este es un receptor para el factor de von Willebrand, ¿no? Ya vimos que el factor de von Willebrand se libera del endotelio y entonces al liberarse se puede unir a esta glucoproteína 1B95 y entonces hacer que las plaquetas se adhieran. ¿Eh? Luego, la glucoproteína 1A, 1A, 2A es el receptor para el colágeno y 2B3A para el fibrinógeno. ¿Sí? Podemos ver que la plaqueta pues, tiene algunos canalículos, glánulos alfa, glánulos densos, un sistema tubular que le permite pues, el flujo de todas las sustancias que están en los gránulos. En los gránulos densos vamos a tener ADP, ATP, serotonina, calcio, fosfato, algunas enzimas hidrolíticas, y en los gránulos alfa vamos a tener proteínas adhesivas. Como fibrinógeno también vamos a encontrar factor de von Willebrand, fibronectina, mitronectina, algunos péptidos como el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor 4 plaquetario y algunos factores de coagulación como el 5, el 11, proteína S, cinógeno de alto peso molecular. Entonces, en la fase de iniciación, pues hay una exposición del tejido conectivo subendotelial. Normalmente está aquí por debajo del tejido conectivo subendotelial y entonces cuando hay algún daño se expone el colágeno y el factor de von Willebrand. Esto hace que pues, se unan a sus receptores, a la glucoproteína 1B9 y a la 1A2A. ¿Okay? Entonces se van adhiriendo estas plaquetas y luego se agregan. Esas plaquetas que normalmente están en reposo se activan, se excitan, empiezan a liberar esos gránulos y se adhieren a través de sus glucoproteínas pues a esos sustratos, al colágeno y al factor de von Willebrand. Se activan, cambian de forma, empiezan a liberar todos estos mediadores inflamatorios y van agregando y adhiriendo más plaquetas. Se empiezan a agregar, y eso permite que haya exposición de los fosfolípidos de la membrana plaquetaria que va a permitir, ahora sí, que la cascada o el modelo celular de la coagulación se dé. ¿Okay? Bueno, en cuanto a la hemostasia secundaria, pues tenemos todos estos factores, ¿no? La mayoría son simógenos, o sea que requieren, pues, escindirse para poder tener una actividad y, bueno, pues, cada uno tiene, o la mayoría tienen algún número en función de cómo se fueron describiendo. El fibrinógeno es el factor 1, protrombina factor 2, factor tisular es el factor 3, iones de calcio factor 4, factor 5 es la proacelerina, factor 7 proconvertina, factor 8 el factor antihemolítico A, factor 9 antihemolítico B, factor 10 Stuart, factor 11 antihemolítico C, el de Heckman el 12 y el 13 el estabilizador de la fibrina. Okay, tenemos algunos otros que ya no tienen nombre, pero también tenemos inhibidores de la coagulación, como la antitrombina, proteína C, proteína S, el inhibidor de la vía del factor tisular y la trombomodulina. Entonces, si nos fijamos en esta tablita, ustedes ya de aquí de entrada pueden advertir que si hay algún déficit en alguno de los factores de coagulación o procoagulantes, o sea, si tenemos algún déficit,
podemos irnos hacia una enfermedad hemorrágica. Si tenemos algún aumento en la actividad de estos factores por alguna razón, entonces podemos ir hacia una trombosis, ¿no? Hacia aumentar el riesgo de trombosis. Por ejemplo, alguien mencióneme algún estado en el cual se pueden aumentar los factores de coagulación y que por lo tanto aumenta el riesgo de trombosis. Durante un proceso infeccioso o durante la sepsis. Bueno, ahí pueden aumentar pues, los dos procoagulantes, anticoagulantes, y puede incluso desencadenar en algo que se llama coagulación intravascular diseminada, que veremos más adelante. ¿Alguien más? Es algo muy común. Es algo... Ajá. ¿En un proceso inflamatorio? Puede ser igual, así como en una infección. ¿En la inmovilización? Ay, perdón. ¿Perdón? No. ¿En la inmovilización? Inmovilización. En la inmovilización, no tanto aumentan aquí los factores de coagulación, pero ¿qué sí sucede? Hay una éstasis de la sangre, ¿no? El endotelio ahí normalmente tiene un movimiento, y para que el flujo de la sangre sea constante, nosotros nos tenemos que estar moviendo. Si no nos movemos, la sangre se queda estática y entonces es mucho más fácil desencadenar la coagulación. Pero hay algo que sucede en las mujeres. Ajá. El embarazo y el puerperio. En el embarazo y en el puerperio, ¿no? En el embarazo, muy bien, pues van aumentando poco a poco los factores procoagulantes, porque el cuerpo se prepara para para una hemorragia, ¿no? Ustedes saben que las mujeres pueden morir de hemorragia obstétrica. Entonces, normalmente el cuerpo o su cuerpo, pues se prepara para este evento hemorrágico, pues produciendo más factores de coagulación. Por tanto, también aumenta el riesgo de trombosis. Y personas que tengan ya una predisposición, como por ejemplo alguna mutación en la protrombina, resistencia al factor 5, eso aumenta el riesgo de trombosis. Y si se exponen a un evento protrombótico como el embarazo o una cirugía o inmovilidad prolongada, entonces eso puede llevar a que se forme una trombosis, ¿no? O también cuando tenemos una deficiencia de los inhibidores de coagulación, como una deficiencia de la antitrombina, de la proteína C o proteína S, entonces no vamos a tener cómo contrarrestar esta coagulación y podemos irnos también hacia una trombosis, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes pueden darse cuenta que es pues un equilibrio prácticamente perfecto, que si se va hacia factores procoagulantes, pues, bueno, puede desencadenar en una trombosis. Si se va a carencias de estas inhibidores de la coagulación, podemos también desencadenar una trombosis, o si tenemos deficiencia de estos factores de coagulación, pues podemos tener un riesgo aumentado de hemorragia cuando nos exponemos a un trauma o cirugía, ¿no? Entonces, anteriormente se utilizaba este modelo de cascada para evaluar la coagulación. Todavía nos sirve mucho, sobre todo para interpretar las pruebas de laboratorio, ¿no? Entonces, sabemos que la vía intrínseca la podemos evaluar con el TTPA. Y la vía intrínseca, pues la podemos evaluar, estos factores son los que podemos evaluar con el TTPA. El factor 8, el factor 9, el factor 11 y el factor 12. Y la vía extrínseca podemos evaluar, la evaluamos con el TP, el tiempo de protrombina, y aquí evaluamos la actividad del factor 2, el factor 5, el factor 7 y el factor 10. ¿Con cuál de estos dos estudios, el TP y el TTPA, podemos evaluar a los pacientes hemofílicos? ¿Cuál se prolongaría? El TTPA. El TTPA, ¿no? Entonces, a ver, seguramente eso lo vamos a tratar mañana, pero imagínense que ustedes están rotando en pediatría y les llega un paciente de 6 meses. Dice su mamá que empezó a gatear y de repente notó que su rodilla estaba muy, muy inflamada. Es un hombre de 6 meses, ¿no? Es un niño de 6 meses, y entonces ustedes pues ya lo ven, si está aumentada de volumen la articulación de la rodilla, está con aumento de la temperatura, está dolorosa, el bebé está pues llorando,
Y ustedes dicen, bueno, pues les dice el pediatra, tienen que interconsultar al traumatólogo. Entonces, pues ya, ustedes van con el traumatólogo y llega el traumatólogo y les dice, pues, ¿saben qué? Voy a hacerle una artrocentesis, vamos a aplicarle esa articulación. Y ustedes dicen, no, pero primero, o sea, como ustedes ya saben esto, ustedes dicen, no, primero vamos a pedir unos tiempos de coagulación. Y ya, ¿no? Le toman la muestra para los tiempos de coagulación. Y cuando ven que está el TTPA prolongado, ¿ustedes qué le dirían al ortopedista? ¿Que le haga la punción o que no le haga la punción? Que no la haga. Que no se No, ¿verdad? Porque si hace esa punción, pues seguramente, como no tiene la capacidad de formar ese tapón hemostático, pues seguramente va a empeorar ese sangrado, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que puede ser poder interpretar estas pruebas, ¿no? Ahora, un paciente con enfermedad hepática, ¿no? ¿Qué factores conocen ustedes que son dependientes de vitamina K? El 2, 9, 7 y 10. El 2, 2, 7, el 9 y 7, 10. el 9 y 10. Proteína C y proteína S. Bueno, si un paciente tiene una insuficiencia hepática, pues obviamente va a tener alterados los factores de coagulación, sobre todo estos que son dependientes de vitamina K. Entonces, ¿qué tiempo de coagulación se puede prolongar primero? TP. El TP, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan cuando tienen un paciente con alguna enfermedad hepática, que tiene alguna cirrosis, fíjense cómo están sus tiempos de coagulación, van a estar prolongados el TP. Incluso esos a veces nos habla de la severidad del daño hepático. ¿Okay? Tienen que ver eso, la albúmina. Y un paciente que toma anticoagulantes orales, como los antagonistas de la vitamina K, pues también, ¿en qué nos fijamos? ¿En qué tiempo de coagulación? En el TP. En el TP y en un índice normalizado que se llama INR, ¿no? Que tal vez después también mencionemos, ¿no? El INR pues está basado en el TP, ¿ok? Porque se va a prolongar la actividad del TP porque está alterada los factores dependientes de la vitamina K. Y entonces sabemos que nuestro paciente está en un rango terapéutico, ¿no? Entonces, pues bueno, nos sirve para, este modelo de cascada nos sirve para tratar de identificar cuál de estos factores, pues a lo mejor está alterado, los de la vía intrínseca o los de la vía extrínseca. Entonces, por ejemplo, en el caso del paciente con hemofilia, pues ustedes podrían distinguir si se trata de ese paciente de una hemofilia A o una hemofilia B. Sí se puede. Sí, ustedes podrían. En el coagulograma completo todavía no, tendríamos que pedir los niveles ya específicos. Eso, tendremos que pedir los niveles, ¿no? Los niveles de factor 8, factor 9. Entonces, bueno, el nivel de cascada, pues, nos sirve mucho para esto. Ahora tenemos el nuevo modelo de coagulación, que bueno, en realidad ya no está tan nuevo. Creo que desde que yo empecé a estudiar hematología se decía que era el modelo nuevo, pero pues bueno, ya tiene mucho tiempo eso, ¿no? Pero pues se le pone esta etiqueta de nuevo pues para distinguirlo del modelo de las cascadas, ¿no? En este modelo tenemos una fase de iniciación, una fase de amplificación y luego una fase de propagación, ¿no? En la fase de iniciación, pues bueno, hay exposición del factor tisular. El factor tisular se va a favorecer la conversión del factor 10 a factor 10A y la conversión del factor 7 a factor 7 activado. Esto va a perpetuar o va a producir una pequeña cantidad de trombina, de que el factor 2 la protrombina se convierta a trombina, y entonces, bueno, esto a su vez va a desencadenar pues esta amplificación sobre una superficie celular, que pueden ser las plaquetas, dependiente de fosfolípidos, para pasar a una fase de propagación y favorecer que el fibrinógeno se convierta en fibrina y se genere esta red que va a atrapar al tapón plaquetario.
Esta hemostasia secundaria está regulada por algunas proteínas, como la proteína C y proteína S. Entonces, hay una enfermedad que se llama deficiencia de proteína C y deficiencia de proteína S, que cuando tenemos estas deficiencias, pues el riesgo de trombosis está aumentado. ¿Qué es lo que hace la proteína C y la proteína S? Pues inhiben a estos factores, al factor 8 y el factor 5, y por lo tanto empiezan a bloquear y a limitar esta cascada o esta coagulación. También tenemos el inhibidor de la vía del factor tisular. O sea, si se fijan, es el inhibidor del primer paso en el nuevo modelo celular de la coagulación cuando se expone el factor tisular. Luego puede estar este inhibidor del factor tisular. ¿Qué es lo que favorece que tengamos estos inhibidores? Pues que justo no tengamos una coagulación intravascular diseminada, ¿no? Sino que solamente la coagulación esté dada en el lugar donde se tenga que dar, o sea, donde esté el daño en el endotelio. Y luego tenemos otra fase de regulación, que es la fibrinolisis. Una vez que se activó la cascada de coagulación, pues también se va a activar el plasminógeno, va a ser activado, se va a convertir en plasmina, y esa plasmina va a ser como una sierra que va a estar cortando la red de fibrina. ¿Okay? Y entonces eso va a permitir que tengamos productos de degradación de la fibrina. El más conocido son los dímeros D. ¿Okay? ¿Ustedes han escuchado hablar de los dímeros D? Sí. Sí. ¿Para qué nos sirven esos dímeros D? Para evaluar si hay alguna trombosis. Exacto, ¿no? Si hay dímeros D elevados, significa que hubo un evento trombótico. No sabemos bien en dónde, pero pues podemos advertir que hubo este evento trombótico dentro del cuerpo de una persona, ¿no? Entonces, los dímeros D nos ayudan a sospechar justo esto, y sobre todo cuando están unidos a una sintomatología, como por ejemplo un paciente que tiene datos clínicos de una trombosis venosa profunda, por ejemplo, que tiene aumento de volumen en la pierna, ese aumento de volumen se acompaña de dolor, de aumento de la temperatura, ¿okay? Ustedes dicen, pues puede ser que tenga una trombosis, le hacen los dímeros D y están elevados. Entonces, pues bueno, muy probablemente si tenga una trombosis, y a lo mejor si le hacen un ultrasonido Doppler, pues lo pueden confirmar, ¿no? Entonces, para eso también nos ayudan mucho los dímeros D. Entonces, en el interrogatorio nosotros tenemos que preguntarle a nuestro paciente si tiene historia hemorrágica, ¿no? O sea, si, por ejemplo, las mujeres cuando inician su menstruación, pues, o cuando tienen su menstruación, tienen una hemorragia, un sangrado transvaginal prolongado, ¿no? Si eso ha ocurrido en su familia, o si tienen hermanas que tienen ese mismo problema, o si si en algún momento se han expuesto a una cirugía y han tenido problemas de hemorragia o hemostasia en las cirugías. Si hay antecedente de enfermedad renal o hepática, también la uremia altera la actividad de las plaquetas. Entonces, bueno, es importante eso. Ya vimos también, pues, que en la enfermedad hepática, pues, disminuye la actividad de los factores de coagulación. Epistaxis, hematomas espontáneos, hemorragias menstruales, que ya lo mencionamos, hemorragias articulares, sobre todo en los pacientes con hemofilia, la presencia de hematuria, hemorragia digestiva. Si ha recibido algún tratamiento farmacológico, muchos pacientes se toman aspirina pues, sin indicación, o a lo mejor sí por alguna indicación, y eso es muy importante preguntarlo. ¿Por qué? Porque los AINES bloquean justo, o son inhibidores de la agregación plaquetaria. Entonces, si un paciente se va a someter a un procedimiento quirúrgico y estuvo tomando AINES, pues es muy probable que su hemostasia primaria no esté funcionando correctamente, ¿no? O si está tomando anticoagulantes, pues obviamente no se va a formar esa red que va a atrapar a las plaquetas, y el paciente pues va a tener un riesgo de sangrado. Entonces vamos a evaluar, pues, los diferentes signos y síntomas, y también son diferentes los signos y síntomas que presenta un paciente que tiene una enfermedad hemostática primaria o una enfermedad hemostática secundaria. O también, pues, podemos tener enfermedades que involucren a ambos, ¿no? La hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. La hemostasia primaria, sobre todo, vamos a encontrar en los pacientes petequias y equimosis, o sea, púrpura.
¿ok? Púrpura cutánea o mucocutánea. Y en la hemostasia secundaria vamos a encontrar hemorragias, sobre todo musculares o hemartrosis. Y en ambas podemos encontrar hematuria, hematemesis, melena, sobre todo hemorragias en mucosas. Entonces, así veríamos un paciente con petequias. Las petequias son lesiones rojas, puntiformes, que son el reflejo de la extravasación de los eritrocitos, de los hematíes. Y las equimosis son petequias con un tamaño mayor a 1 centímetro. Y la púrpura es el acumulo de petequias y equimosis, ¿no? Que se vería así como en esta fotografía. Las petequias palpables con una zona central indurada son sugestivas de una vasculitis, ¿no? Como en este caso. Y podemos también tener telangiectasias y angiomas. Esto, pues sobre todo nos habla de alteraciones vasculares. Y los hematomas son lesiones más extensas, elevadas, en ocasiones dolorosas, que afectan el tejido celular subcutáneo y la fascia, y a veces al músculo. Por ejemplo, este es un paciente con una hemofilia. Si se fijan, tiene un hematoma así súper extenso, ¿no? Porque se acumula ahí justo la sangre. Y esto es un paciente con una hemartrosis, un aumento de volumen importante que puede dejar secuelas. Hemorragias intraarticulares, causa dolor, tumefacción en la extremidad afectada y, bueno, pues a veces sugiere una coagulopatía congénita, fundamentalmente la hemofilia. Entonces, bueno, aquí tenemos un cuadrito que viene en el libro que les pasé, aspectos diferenciales de las diátesis hemorrágicas, cuando son vasculares, cuando son plaquetarias, cuando son coagulopatías. Cuando tenemos alteraciones vasculares, la expresión o plaquetarias, la expresión hemorrágica va a ser petequias, equimosis, sangrados por piel, mucosas, nariz, tracto gastrointestinal y genitourinario. Y cuando tenemos enfermedades de la coagulación, sobre todo se va a manifestar por hematomas y hemorragias. ¿Okay? Sí se alcanza a escuchar bien, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, escucha muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, cuando tenemos, a veces hay los eventos desencadenantes en las enfermedades vasculares o plaquetarias, puede ser incluso espontáneas o postraumáticas, y en las coagulopatías casi siempre es después de un traumatismo, como en los pacientes con hemofilia, ¿no? Normalmente no sangran hasta que se exponen a un traumatismo. Bueno, el comienzo de la hemorragia puede ser inmediato cuando hay alguna alteración vascular o plaquetaria, y de las coagulopatías, pues retardado. El control del sangrado normalmente o se puede hacer con medidas locales, por ejemplo, la compresión cuando hay alteraciones vasculares o plaquetarias, y en las coagulopatías casi siempre vamos a requerir una terapia sistémica o sustituir, pues, el factor que está deficiente, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué exámenes de laboratorio nos sirven? Sobre todo para evaluar la hemostasia primaria, el recuento plaquetario, la morfología plaquetaria, ¿no? Obviamente un paciente que tiene 10,000 plaquetas, pues tiene un alto riesgo de sangrado, ¿no? Pero, por ejemplo, un paciente con más de 50,000 plaquetas, pues en realidad el riesgo de sangrado es bastante bajito, ¿ok? Entonces, si nosotros empezamos o nos llega con nosotros o les llega a ustedes a urgencias un paciente que tiene púrpura, ustedes tienen que sospechar que a lo mejor tiene menos de 30,000 plaquetas. Y si le revisan la cavidad oral y ven púrpura húmeda, pues probablemente esas plaquetas todavía estén más bajitas, en menos de 20,000. Entonces, la biometría hemática pues nos va a servir justo para ver eso, ¿no? El número de plaquetas. Luego el tiempo de sangrado, que se hacía una punción aquí en el brazo, y luego con un torniquete se evaluaba los segundos en los que tardaba en dejar de sangrar el paciente. Pues también nos ayuda a evaluar pues cómo está el endotelio y cómo está la cifra o la actividad plaquetaria. Tenemos un estudio más sofisticado que desafortunadamente no contamos con él en muchos lugares, pero es la agregometría plaquetaria, que evalúa la función, cómo se agregan las plaquetas en función de si se les agrega un agregante, ¿no? Como ADP, epinefrina, colágeno, rosticetina. Y la hemostasia secundaria, pues la vamos a evaluar con los tiempos de coagulación, TTPA, TP, con el TT y los productos de degradación de la fibrina, como los dímeros D.
¿Ok? Ya hablamos del tiempo de tromboplastina parcial activada, el tiempo de protrombina, el INR nos ayuda a saber, sobre todo, lo debemos utilizar solamente cuando tenemos pacientes que están en tratamiento con anticoagulación oral, con los antagonistas de la vitamina K, para saber si está en un valor óptimo de tratamiento. ¿Okay? El tiempo de trombina también lo utilizamos sobre todo para evaluar un aumento de la actividad antitrombínica, cuando hay una baja cantidad de fibrinógeno o el fibrinógeno está alterado. Sobre todo se evalúa pues, en pacientes también con enfermedad hepática que tienen disfibrinogenemia, o cuando tenemos un inhibidor directo de la trombina, como por ejemplo el dabigatran o algunas heparinas. Y bueno, pues también podemos evaluar los niveles de fibrinógeno y la dosificación individual de cada uno de los factores de coagulación, como por ejemplo el factor 8, el factor 9. Y los dímeros D y productos de degradación de la fibrina, pues bueno, nos ayudan a orientarnos de que hubo un evento trombótico. Estos son pues los rangos normales, por ejemplo, de la cifra plaquetaria, 150 a 400 mil plaquetas, del tiempo de hemorragia de 3 a 9 minutos, y bueno, pues las pruebas de la gregometría plaquetaria, también de los tiempos de coagulación, los niveles de fibrinógeno, de factor 8 y de productos de degradación de la fibrina o dímeros D. Entonces eso lo podemos repasar ahí en el libro. Y bueno, pues de manera general, esto es cómo se hace el abordaje de un paciente cuando sospechamos que tiene alguna alteración en la hemostasia, ¿no? Es muy importante, la historia clínica aquí es súper importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso del paciente hemofílico, ¿ustedes qué le preguntarían a la mamá del niño? ¿Qué antecedentes? ¿Sí he tenido hemorragias espontáneas? Esa es una, pero ¿qué antecedente heredofamiliar es muy importante? Si en dentro su de la familia alguien más. ha tenido problemas. Alguien más, sobre todo pues algún hombre, ¿no? Alguno de sus tíos, por ejemplo, ¿no? Mañana vamos a ver la clase de hemofilia, ¿verdad? Sí, doctor. Hemofilia, que es una alteración de la hemostasia secundaria. Y luego yo pues voy a retomar un poquito de la hemostasia primaria y vamos a hablar de trombocitopenia inmune. Entonces, pues bueno, es importante, muy importante la historia clínica y también la exploración, ¿no? Ya vimos que cuando tenemos púrpura, ¿no? O sea, petequias, equimosis, sobre todo vamos a tener o a sospechar de una enfermedad de la hemostasia Primaria. y cuando tenemos hematomas o hemartrosis Secundaria, ¿no? Entonces, ustedes ya desde la clínica y desde los antecedentes tienen que empezar a orientar para saber qué le van a pedir a su paciente. De entrada, casi a todos les pedimos, pues obviamente, una biometría hemática para ver cómo están las plaquetas y los tiempos de coagulación, ¿vale? Pues bueno, les voy a subir esta clase también para que la repasen. Y nos veríamos el día de mañana para la clase de hemofilia. ¿Vale? De acuerdo, doctor. Sí, Por gracias. supuesto, doctor. Bueno, pues cuídense mucho. Igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. No, bueno.